Hola, mi nombre es Daniel y el día de hoy vamos a hacer lo que me gusta hacer, que es aprender jugando. Y para esto tenemos una jeringa, una gaseosa, el cual nos va a demostrar que con el movimiento parabólico y la teoría de la mano que nos menciona que 0 grados, 30 grados, 45 grados, 60 grados y 90 grados, esta teoría nos dice que en 45 grados el alcance de este movimiento parabólico es el máximo. ¿Será cierto eso? Lo demostraremos. Y la vida no es así, la vida es complicada, la vida son puñetazos. ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! Ahora tengo el poder absoluto y... Continuamos con la parte práctica de movimiento parabólico. Para este tema tenemos que recordar que es la unión del movimiento rectilíneo uniforme con el movimiento de caída libre, generando una velocidad con un ángulo de elevación. Este ángulo de elevación tiene que ser descompuesto bajo sus dos ejes de las abscisas y ejes de las ordenadas. Para poder descomponer estos tenemos que recordar fácilmente los triángulos rectángulos conocidos. El primero, el de 30 y 60 grados. Donde a 30 se le opone K, a 90 se le opone 2K y a 60 se le opone K raíz de 3. Tenemos otro ángulo y triángulo muy conocido, el de 37 y 53, donde a 37 se le opone 3K, a 53 se le opone 4K y a 90 se le opone 5K. También otro triángulo muy conocido es de 45 y 45 grados, donde a 90 se le opone K raíz de 2, a 45 se le opone K, y al otro 45 también se le opone K. Con esto vamos a poder descomponer. Ejemplo, si nosotros tenemos una velocidad inicial de 10 metros por segundo, recordando que nos tienen que dar un ángulo de elevación, ejemplo, a 53 grados, por lo tanto vamos a poder descomponer este vector en sus dos ejes, tanto de las abscisas como de las ordenadas. Recordemos que este ángulo es 53 grados y este vector es 10 metros por segundo. Completamos el triángulo rectángulo de 37 y 53, a 90 se le opone 5K, siendo K el valor de 2. A 53 se le opone 4K, 4 por 2, 8 metros por segundo, y a 37 se le opone 3K, sería 3 por 2, 6 metros por segundo. Todo esto se tiene que realizar en todo buen movimiento parabólico. Recuérdate, no te olvides descomponer. Ahora, continuamos. Vamos a trabajar de que todo movimiento parabólico va a tener sus dos velocidades. Esta velocidad que está en el eje de las abscisas, donde va a experimentar MRU. Y al experimentar MRU, esta velocidad de X va a ser igual en todos los puntos del movimiento, porque recuérdense, es MRU. En cambio, la velocidad
que está en el eje de las ordenadas, pues va a experimentar movimiento de caída libre, siendo afectada esta por la gravedad, que siempre redondeamos a 10 metros por segundo al cuadrado en los ejercicios que tenemos. Recuérdate, si su velocidad inicial en el eje Y es 20 metros por segundo, en un segundo su velocidad va a bajar a 10 metros por segundo. En otro segundo su velocidad va a bajar en 0 metros por segundo. Ahora, cuando desciende, su velocidad aumenta de 10 en 10. También recordemos que al ser MRU, vamos a identificar que en el mismo tiempo se va a mover la misma distancia. No se olviden, en el mismo tiempo se mueve la misma distancia. Ahora, recordemos las fórmulas más importantes en este tema. La primera fórmula es que la altura es igual a la velocidad inicial por el tiempo más o menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. La segunda fórmula es la altura es igual a la velocidad inicial más velocidad final entre 2 todo multiplicado por el tiempo. Esto es para el movimiento vertical, no se olviden. Y para el movimiento horizontal, profesor, para el movimiento horizontal la única fórmula es de Dios ve todo. Con esto también vamos a recordar lo hecho en la práctica en el Cerro del Águila. ¿Y qué hemos hecho en el Cerro del Águila? Pues fue demostrar que si los ángulos alfa más beta son complementarios, llegan al mismo punto de caída. Pero si el ángulo teta tiene el ángulo de 45 grados, este va a alcanzar la distancia máxima. Lo hemos comprobado en el experimento. Con esto iniciemos los ejercicios. Nos dice, un proyectil es lanzado como se muestra. Determinar su velocidad en el punto más alto de su trayectoria. Para este ejercicio tenemos que recordar un poco de la teoría. Ojo al dato. Este tiene un ángulo, por lo tanto, al tener un ángulo y ese ángulo es de 53 grados, tenemos que descomponer. No te olvides que este es similar a un triángulo rectángulo conocido. Ya te recordaste que triángulo rectángulo, el de 37 y 53. Si a 90 se le opone 5K y este 5K es igual a los 50 metros por segundo que tenemos en este lado, el valor de K va a ser 10. A 53 se le opone 4K y 4 por 10 va a ser 40 metros por segundo. Finalmente a 37 se le opone 3K. Por lo tanto, 3 por 10, 30 metros por segundo. De este ejercicio vamos a descomponer tanto en el eje de las abscisas. ¿Y cuál es su velocidad en el eje de las abscisas? 30 metros por segundo. Y en el eje de las ordenadas vamos a tener una velocidad de 40 metros por segundo. Con este dato vamos a responder la pregunta. Nos dice la velocidad en el punto más alto. Recuérdense que en el punto más alto la velocidad del eje Y va a ser 0 grados porque este va a subir de esta forma. Y en este punto más alto, la velocidad en Y va a ser 0 metros por segundo. La teoría nos dice que la velocidad en el eje X, mira, esta velocidad en el eje X va a ser constante. Por lo tanto, la velocidad en el eje X en este punto va a ser 30 metros por segundo. ¿Por qué? Porque este es MRU. Por lo tanto, la única velocidad en el punto más alto es de 30 metros por segundo. Continuamos. Continuando con el ejercicio, tenemos que un cuerpo es lanzado horizontalmente como se muestra. Hay la velocidad al momento de impactar con el suelo. Recordemos que esta velocidad que nos brindan a continuación es en el eje X. Es por eso que está pues marcado hacia la derecha. Hay que entender de que acá existe velocidad en el eje Y, pero como está partiendo hacia la derecha, la velocidad en el eje Y es siempre 0 metros por segundo, porque no hay una velocidad hacia abajo, mira, no hay.
No hay una velocidad hacia abajo. Por lo tanto, suponemos que la velocidad en el eje Y es 0 metros por segundo. Acá nos dan un dato muy importante, la altura. Profesor, de acá podemos sacar una fórmula. La fórmula en movimiento vertical es que la altura es igual a la velocidad inicial, todo multiplicado por el tiempo, más o menos un medio la gravedad por tiempo al cuadrado. No te olvides esta fórmula. La altura, que vale 80, es igual a la velocidad inicial, pero en el eje Y. ¿Cuánto es la velocidad inicial en el eje Y? Es 0 multiplicado por el tiempo. Todo sumado porque está de caída. Un medio la gravedad. Recuérdate que un medio, la gravedad que nos dan como dato, que es 10 metros por segundo, todo multiplicado por el tiempo al cuadrado, que literal no sabemos. 0 por t se va. Un medio por 10, 80 va a ser igual a 5 veces tiempo al cuadrado. Se saca la quinta, se saca la quinta. La quinta de 80 es 16. Todo es igual a tiempo al cuadrado. Pasa como raíz. Raíz cuadrada de 16 es igual al tiempo. Nuestro tiempo va a ser igual a 4 segundos. Profesor, ¿esa es la respuesta? Pues no. ¿Por qué? Porque nos pide hallar. ¿Qué nos pide hallar, profesor? Nos pide hallar la velocidad al momento de impactar con el suelo. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si la velocidad en el eje Y inicia con 0, recuérdate, si se suelta un cuerpo, en un segundo su velocidad aumenta. ¿En cuánto? En 10 metros por segundo. En 2 segundos, 20 metros por segundo. En 3 segundos, 30 metros por segundo. Y en 4 segundos, porque ese es el tiempo que nos brinda, sería 40 metros por segundo. Todo esto va a ser en 4 segundos de caída. ¿Cuál será tu respuesta? Pues 40 metros por segundo. Ahora, si podemos ser más específicos, en este ejercicio también podemos determinar de que la velocidad en el eje Y, miren por favor, en el eje Y va a ser ¿cuánto? Muy bien, 40 metros por segundo. La velocidad en el eje X nos dan 30 metros por segundo. Por lo tanto, si nos quieren dar una respuesta más específica, la velocidad en diagonal va a tener un triángulo rectángulo de 30, 40 y se asemeja bastante al de 50 metros por segundo. Por lo tanto, va a depender bastante la respuesta. Si nos dice, ahí la velocidad en el eje Y, tu respuesta sería 40 metros por segundo. Si nos pide, ahí la velocidad en forma diagonal, sería 50 metros por segundo. Ojo al dato, hay que aclarar esta respuesta. Tenemos un avión con MRU, vuela horizontalmente con una rapidez de 90 metros por segundo. Dato muy importante, ojo al dato, rapidez de 90 metros por segundo es la velocidad del avión, entonces todo cuerpo por inercia que esté dentro del avión también va a tener la velocidad de 90 metros por segundo. Dejando caer un proyectil desde la altura de 720 metros. Ojo al dato, 720 metros es la altura. Si el blanco se encuentra a 1 kilómetro de pie de lanzamiento y se desprecia la resistencia del aire, determina dónde caerá el proyectil. Pues bueno, acá también hay que recordar bastante la teoría. Si se suelta un cuerpo, la velocidad en el eje Y es 0 metros por segundo y directamente aplicada la fórmula anterior, la altura es igual a 5 veces t al cuadrado. Recuérdate bien, la altura es 720. Muy bien, es igual a 5 por t al cuadrado. Si empezamos a simplificar, nos da un valor de 144,720 entre 5 es igual a 144 t al cuadrado. Pasa como raíz, t va a ser igual a 12 segundos. Por lo tanto, aplicando la teoría de que todo cuerpo en la velocidad del eje X va a aplicar una fórmula muy conocida, la de MRU, donde la distancia es igual a la velocidad todo multiplicado por el tiempo. La distancia va a ser igual a la velocidad 90 todo por el tiempo, que es 12. Esto nos va a dar un valor de 1080 metros. Por lo tanto, 1 kilómetro tiene 1000 metros. Se supone que desde este punto hasta este punto
donde cae el cuerpo, va a ser 1080 metros. ¿Cuánto de distancia o de diferencia existe? La diferencia es de 80 metros. Correcto, entonces, ¿qué nos dice? 30 metros antes de llegar al blanco, falso. En el blanco, falsísimo. 80 metros antes del blanco, falso. 80 metros después del blanco, por supuesto. Esta es nuestra respuesta.